El Patagonia, Henry James. 1. Las casas estaban oscuras en la noche de agosto y la perspectiva de Bacon Street, con su doble cadena de farolas, era un desierto en escorzo. La fachada semicilíndrica del club, único edificio que se alzaba en la colina, proyectaba su resplandor sobre la sombría vaguedad del parque del Common y, cuando pasé por delante, oí en la cálida quietud el golpeteo de un par de bolas de billar. Como todo el mundo estaba afuera de la ciudad, quizás los criados, en su insólito ocio, profanaban las mesas. El calor era insufrible y pensé con alegría en el día siguiente, en la cubierta del vapor, la brisa refrescante, la sensación de embarcar. Incluso me alegraba de la noticia que me habían dado por la tarde en el despacho de la compañía. A última hora habían sustituido el barco en que había reservado mi billete por otro más lento. América se asaba. En Inglaterra no se podría respirar y una travesía lenta, que en aquella época del año probablemente sería buena, era garantía de 10 o 12 días de aire fresco. Bajé, paseando la cuesta de la colina sin cruzarme con ningún ser viviente, aunque vi a través de la valla del Common que aquella extensión recreativa estaba poblada por tenues siluetas. Recordé dónde estaba la casa de la señora Ned Lepoint. En aquellos tiempos, no tan lejanos, pero algunas cosas han cambiado. Vivía junto al agua, un poco más allá de donde termina el jardín público, y pensé que, igual que yo, pasaría la noche en Boston, si era cierto que, tal como me habían dicho unos días antes en Mount Desert, iba a embarcar al día siguiente rumbo a Liverpool. En aquel momento, una luz sobre su puerta y en dos o tres ventanas confirmaba su presencia y decidí preguntar si estaba en casa, ya que no tenía nada que hacer hasta la hora de dormir. Había salido a matar el rato y había dejado mi hotel entregado al fuego de sus lámparas de gas y al sudor de sus porteros. Pero se me ocurrió que mi vieja amiga tal vez no tuviera noticia de que el Patagonia había sustituido al Escandinavia, de manera que sería una muestra de consideración por mi parte avisarla. Además, podía ofrecerme a ayudarla y cuidar de ella por la mañana. Las mujeres solas agradecen el apoyo cuando viajan en barco a países lejanos. Mientras aguardaba en la puerta recordé que, puesto que tenía un hijo, después de todo tal vez no estuviera tan sola. Sin embargo, al mismo tiempo, tenía presente que Jasper Ned Lepoint no era un joven en el que se pudiera confiar, ya que llevaba, al menos eso suponía yo, una vida independiente, y tenía gustos y costumbres que lo habían alejado hacía tiempo del lado materno. Si resultaba que en aquel momento estaba en casa, mi solicitud sin duda parecería un entrometimiento, puesto que en sus muchas correrías, según creía, había viajado por todo el mundo. El hijo habría aprendido a desenvolverse. Con todo, me alegraba de tener la oportunidad de mostrar a la señora Ned Point que pensaba en ella. Debido a mi larga ausencia, la había perdido de vista, pero la apreciaba desde antiguo. Había sido amiga íntima de mis hermanas y experimentaba por ella ese sentimiento que complace a los que, en general, han ido distanciándose o perdiendo contacto. La sensación de que ella, como mínimo, lo sabía todo sobre mí. Podía confiar en que dijera en cualquier momento a los demás lo respetable que era yo. Tal vez fui consciente de lo poco que merecía esta indulgencia cuando reparé en que llevaba años sin tratarla, y era medida de este descuido lo impreciso de mis conocimientos sobre su hijo. Lo cierto era que, en realidad, yo pertenecía a otra generación, era más contemporáneo de la anciana dama que de Jasper. La señora Ned Lepoint estaba en casa. Me encontré sentada en la sala posterior, cuyos amplios ventanales se abrían sobre el agua. La habitación estaba en penumbra, hacía demasiado calor para encender las lámparas y ella se abanicaba despacio mientras miraba el pequeño brazo del mar que tan hermoso resulta de noche, cuando refleja las luces del Cambridgeport y Charlestown. Supuse que meditaba sobre las personas queridas que iba a dejar, sus hijas casadas, sus nietos, pero su pensamiento resultó más típicamente bostoniano cuando me dijo, mientras señalaba con el abanico hacia Back Bay, no veré nada más bonito que esto de aquí. Agradeció mi visita, pero su hijo le había contado ya lo del Patagonia, cosa que lamentaba, ya que significaría que el viaje sería más largo. A bordo era una criatura lastimosa, confinada por lo demás al camarote, incluso en las aguas que tan exageradamente llaman tranquilas, como si el tiempo pudiera ser alguna vez tranquilo en alta mar. Entonces
¿Su hijo va con usted?, pregunté. Aquí viene. Él se lo contará mucho mejor de lo que yo soy capaz. Jasper Nettlepoint entró en ese momento en la habitación, vestido de franela blanca y con un gran abanico. Bien, hijo, ¿te has decidido ya?, prosiguió su madre con cierta ironía en la voz. Todavía no ha resuelto nada y salimos a las 10. ¿Y qué más da si mis cosas están ya preparadas?, dijo el joven. En este momento no hay mucha gente. Quedarán camarotes libres. Estoy esperando un telegrama y dependo de lo que diga. Acabo de ir al club para ver si había llegado. Lo envían allí porque creen que no hay nadie en casa. Todavía no lo han recibido, pero volveré dentro de 20 minutos. Válgame el cielo, ¿cuántas prisas con esta temperatura?, exclamó su madre mientras yo meditaba que tal vez fueran sus bolas de billar, las que habían oído 10 minutos antes. Estaba convencido de que le gustaba el billar. Prisa, ninguna. Me lo tomo con más calma que nunca. Ah, de eso estoy segura, exclamó la señora Nettlepoint con total incoherencia. Adiviné que había cierta tensión entre ambos y cierta falta de consideración por parte del joven, producto tal vez del egoísmo. Su madre estaba nerviosa, inquieta, deseosa de saber si contaría con su compañía durante el viaje o se vería obligada a ir sola. Pero mientras él estaba ahí sonriendo y abanicándose despacio, me pareció que aquella actitud encajaba bien poco con el joven. Pertenecía a esa clase de personas por las que se preocupan los demás, no de las que se preocupan por los demás. Era alto y fuerte, tenía un hermoso rostro con la cabeza redonda y el cabello muy rizado. El blanco de los ojos y bajo el bigote castaño el esmalte de los dientes brillaban vagamente con las luces del Back Bay. Deduje que estaba bronceado, como si viviera mucho al aire libre y que parecía inteligente, pero también algo brutal, aunque no del modo malhumorado. Su brutalidad, si era el caso, era brillante y refinada. Tuve que presentarme, aunque me di cuenta de que no me identificaba y mis explicaciones no servían para concederme gran identidad, ni, en cualquier caso, gran importancia. Preví que, en nuestros encuentros, haría que me sintiera algunas veces muy joven y otras muy viejo. Contó, como para demostrar a su madre que podía defenderse solo, que en una ocasión decidió un viaje de Londres a Bombay con 3/4 de hora de antelación. Sí, y debió de ser muy agradable para la gente que iba contigo. Ah, la gente que iba conmigo, replicó, y su tono parecía indicar que aquella gente siempre tenía que salir como podía de donde estaba. Preguntó si no había bebidas frescas en la casa, si no había limonada o jarabes helados. Con aquel tiempo era necesario tener cosas de esas. Cuando su madre indicó que seguramente en el club los tenían preparados, contestó: Ah, sí, he tomado varios, pero ya sabe que he bajado después de la colina. Debería tener algo que beber a cada lado. ¿Puedo llamar para ver qué hay? Llamó mientras la señora Nettlepoint señalaba que, con el servicio que tenían en la casa, ya que el personal se había reducido, en aquel momento, a la mínima expresión, estaban quemando los cabos de las velas y no había ningún lujo. No garantizaba nada. El asunto quedó zanjado cuando la señora salió de la sala en busca de un zumo, junto con la criada que había aparecido en respuesta a la campanilla y en la cual la petición de Jasper no había despertado inteligencia visible. La señora Nettlepoint estuvo fuera algún tiempo y yo me puse a hablar con su hijo, que era sociable pero algo inquieto, y no paraba de moverse por la sala, siempre con el abanico, como si estuviera impaciente. En algún momento se sentó en el alféizar y entonces vi que efectivamente era muy apuesto, un atleta moreno, joven y sano. No llegó a contarme de qué contingencia dependía su decisión, solo se refirió en tono familiar al telegrama que esperaba, y percibí que probablemente no era propenso a las explicaciones profusas. La ausencia de su madre era indicio de que, cuando se trataba de complacerlo, acostumbraba a no reparar en molestias, y le imaginé rebuscando en alguna despensa, entre antiguas conservas, mientras la hosca doncella sostenía la vela torpemente. No sé si ante los ojos de él se mostraba esta misma visión. En cualquier caso, no le impidió que dijera repentinamente, mientras miraba el reloj, que debía disculparlo porque tenía que regresar al club. Tardaría a lo sumo media hora en volver. Se marchó y me quedé allí solo, en la habitación oscura, desmantelada y desnuda, en el profundo silencio que descansa en las ciudades americanas durante la estación cálida. De vez en cuando se oía un grito lejano o un chapuzón en el agua, y a intervalos las campanillas de los coches de caballos que recorrían despacio el largo puente en la noche sofocante. Consciente de la extraña influencia, a mitad de camino entre la dulzura y la tristeza que reside en las casas deshabitadas, o a punto de estarlo,
lugares enfundados y despojados donde los sofás olvidados y las mesas atestadas parecen saber, igual que los desconcertados perros, que es la víspera de un viaje. Al cabo de un rato oí voces, pasos y rumor de vestidos, y miré a mi alrededor, suponiendo que todo aquello era señal del regreso de la señora Nettlepoint y su criada con el refrigerio preparado para su hijo. Sin embargo, lo que vi fue otras dos siluetas femeninas, al parecer de unas visitas que acababan de entrar y acompañaban a la sala. No las anunciaron. La criada dio media vuelta y se alejó con paso indeciso a buscar a la dueña de la casa. Las damas entraron con actitud vacilante e insegura. Advertí que, en parte, se debía a que la habitación estaba oscura y en parte a que su visita era, por sí misma, un tanteo, un exceso de confianza. Una de las damas era robusta y la otra esbelta, y reparé al instante en que una era charlatana y la otra callada. Advertí también que una era mayor y la otra más joven, y que el hecho de que fueran tan distintas no les impedía ser madre e hija. La señora Nettlepoint reapareció a los pocos minutos, pero un intervalo bastó para que se estableciera comunicación, francamente abundante para el caso, entre las recién llegadas y el caballero desconocido que encontraron en la sala, sombrero y bastón en mano. No fue gracias a mí, porque ¿qué les iba a contar yo? Y todavía menos a la persona que tomé por la hija, dato que se me confirmó rápida y definitivamente. Esta solo habló en una ocasión, cuando su acompañante me informó de que zarpaba al día siguiente a Europa para casarse. Oh, madre, exclamó entonces en un tono de protesta que en aquella oscuridad me pareció doblemente extraño, y suscitó en mí curiosidad por verle la cara. A su madre no le había costado ni un momento contarlo, además de otras cosas, después de que yo explicara que estaba esperando a la señora Nettlepoint, la cual, sin duda, no tardaría en volver. Bueno, la señora Nettlepoint no me conocerá. Me parece que no ha oído hablar nunca de mí, dijo la buena señora, pero vengo de parte de la señora Allen y supongo que eso basta. Conocerá usted a la señora Allen, ¿verdad? No conocía a ese influyente personaje, pero asentí vagamente a la afirmación. La enviada de la señora Allen era jovial y campechana, pero estaba más cerca de la súplica que de la insistencia. Señaló que si su amiga hubiera tenido tiempo para ir durante la tarde habría sido una gran cosa, pero tenía tanto que hacer, ya que había ido solo a pasar el día, que no podía asegurar nada, y, de alguna manera, incluso antes de que mencionara Merrimack Avenue, venían desde tan lejos. Mi imaginación la había asociado con aquel limbo social indefinido que la mentalidad bostoniana, bien constituida, conocía como el South End, una región nebulosa que de vez en cuando se condensa en un bonito rostro, en la cual las hijas suponen una mejora respecto a sus madres y algunas veces tienen trato con caballeros que residen en otros barrios más distinguidos de la capital de Nueva Inglaterra, caballeros cuyas esposas y hermanas, a su vez, no tienen trato alguno con ellas. Cuando por fin entró la señora Nettlepoint, acompañada de unas velas y una bandeja cargada con vasos de un fluido coloreado que sonaban como un fresco tintineo, me encontré en situación de hacer de maestro de ceremonias, presentar a la señora Mavis y a la señorita Grace Mavis, notificar que la señora Allen les había recomendado que se presentaran de aquella manera informal, que recomendar había insistido en ello, y sólo los agobios de tantas ocupaciones, algo tan característico en ella, en especial cuando venía de Matherswaite solo para unas horas de compras, habían impedido que ella misma, a lo largo del día, pasara por la casa para explicar quiénes eran y cuál era el favor que tenían que pedir a la señora Nettlepoint. Las mujeres bondadosas se comprenden unas a otras, aunque estén separadas por las líneas que delimita la topografía, y nuestra anfitriona entendió al instante los principales hechos: la visita de la señora Allen por la mañana a Merrimack Avenue para hablar de la gran idea que había tenido la señora Anvers, las clases en las escuelas públicas durante las vacaciones. Sentí un caritativo interés similar al de la señora Mavis, incluso con aquel tiempo, por las de South End, destinadas a juegos, ejercicios y música, a fin de apartar de las calles a los hijos desocupados de los pobres, y la revelación de que, de repente, se había decidido casi de la noche a la mañana que Grace embarcara rumbo a Liverpool, ya que el señor Porterfield estaba por fin preparado. Este se tomaba unas pequeñas vacaciones, su madre estaba con él, habían ido desde París a ver algunos de los famosos edificios antiguos de Inglaterra y había telegrafiado para decir que si Grace se ponía en marcha inmediatamente podrían casarse de una vez. Sucedía con frecuencia que, cuando las cosas duraban tantos años, al final acababan de cualquier modo. Por supuesto,
Dado el caso, ella, la señora Mavis, había tenido que correr. Su hija ya tenía billete, pero parecía terrible que tuviera que viajar completamente sola en la primera ocasión que se embarcaba sin compañía ni escolta. Ella no podía ir. El señor Mavis estaba demasiado enfermo, ni siquiera había podido acompañarla a la costa. La señora Allen había dicho, bueno, pues la señora Nedley Point viaja en ese barco, y se le ocurrió que no había nada más sencillo que encomendarle a la joven. Cuando la señora Mavis contestó que eso estaba muy bien, pero que no conocía a la tal dama, la señora Allen declaró que, con lo amable que era la señora Nedley Point, eso no tenía la menor importancia. Era muy fácil conocerla, si ese era el único problema. Lo único que tenía que hacer la señora Mavis era acercarse a la señora Nedley Point a la mañana siguiente, cuando acompañara a su hija al barco. La vería allí, en la cubierta, con su grupo, y contarle lo que quería. La señora Nedley Point tenía hijas y lo entendería fácilmente. Era muy probable incluso que cuidara un poco de Grace al otro lado del charco, en esa situación tan rara en que se encontraba, yendo sola a reunirse con el caballero al que estaba prometida. Le ayudaría a prepararse para la boda. El señor Porterfield parecía pensar que no esperarían mucho una vez que llegara, irían directamente al cónsul de Estados Unidos. La señora Allen había sugerido que tal vez fuera mejor ir a ver antes a la señora Nettlepoint ese día para decirle lo que querían, así no tendría la sensación de que la asaltaban en el momento en que partía. Ella misma, la señora Allen, tenía intención de pasar y decir unas palabras en su nombre si tenía 10 minutos libres antes de tomar el tren. Si no había ido era porque no había tenido 10 minutos libres, pero les había sugerido que debían ir ellas igualmente. La señora Mavis lo prefería porque en el barco por la mañana habría mucho jaleo. Su hija no sería ninguna molestia, estaba segura. Era solo para que tuviera alguien con quien hablar y para no mandarla de viaje como si fuera una criadita de camino a un empleo. Ya veo. Tendré que actuar como una especie de madrina y entregarla al novio, dijo la señora Nettlepoint. Su amabilidad la llevaba a ayudar en lo que fuera necesario y en esa ocasión demostró que era también muy accesible. No hay nada más cansado que las complicaciones en el mar, pero aceptó sin protestar la carga de la dependencia de la joven y permitió, como dijo la señora Mavis, que se la enganchara. Era evidente que poseía el hábito de la paciencia y el modo en que escuchó la historia de sus visitantes me recordó de nuevo. Lo recordaba siempre que regresaba a mi país natal, que mis queridos compatriotas son las personas de este mundo con mayor tendencia a dar por hecho la hospitalidad ajena. Siempre han tenido que ayudarse a sí mismos y, mediante una magnánima extensión, confunden eso con ayudar a los demás. En ningún país existen menos formalidades y mayor reciprocidad. Sin duda, no era extraño que las señoras del Merrimack Avenue no se creyeran inoportunas. Lo sorprendente era que la señora Nedley Point no lo pensara. Con todo, en cualquier caso, le habría parecido inhumano manifestarlo, aunque me di cuenta de que, en el fondo, le divertía todo lo que daba por hecho la señora del South End. No sé si la actitud de la visitante más joven incrementaba o no el mérito de su buen carácter. La futura del señor Porterfield no participaba en la petición de su madre y apenas hablaba mientras miraba, sin moverse de su asiento, la bahía y las luces del largo puente. Rechazó la limonada y los otros refrescos que, siguiendo instrucciones de la señora Nedley Point, le ofrecí. En cambio, su madre tomaba de todo generosamente y yo reflexionaba, porque yo consumía con la misma abundancia el líquido vivificador, que sería mejor que el señor Jasper se diera prisa en volver si deseaba disfrutar del fresco que le habían preparado. ¿Era descortés el efecto de la discreción de la joven? ¿O era natural que, en su situación particular, no tuviera a mano una retahíla de agradecimientos? Me di cuenta de que la señora Nettlepoint la miraba con frecuencia y sin duda, aunque poco expresiva, la señorita Mavis resultaba interesante. La luz de la vela me permitió ver que, aunque no estaba en la primera juventud, era todavía una hermosa muchacha. Tenía los ojos y el cabello oscuros, la cara pálida y sostenía la cabeza como si, con sus gruesas trenzas, fuera una propiedad de la que no se avergonzara. Si su madre era excelente y ordinaria, ella no era ordinaria, de manera flagrante, y tal vez no fuera excelente. En cualquier caso, no sería, al menos en apariencia, un pesado apéndice, y eso, en el caso de una persona enganchada, era siempre una ventaja. ¿Será porque siempre suscitan un interés romántico o patético las criaturas que han sido víctimas de un largo compromiso que aquella joven me impresionara desde el primer momento, ya que había tenido la oportunidad de conocer tan deprisa su historia? En cualquier caso, su actitud era muy discreta.
Guardaba silencio y sonreía, y su sonrisa corregía cualquier posible idea que pudiera habérseme pasado por la cabeza de que había muerto el espíritu de esa promesa que se había visto obligada a cumplir de repente, letra por letra. La corregía menos, debo añadir, un extraño recuerdo que adquiría intensidad a medida que iba yo oyendo todo aquello, una asociación mental que había evocado el nombre del señor Porterfield. Estaba seguro de que tenía una impresión personal, confusa y borrosa, del caballero que esperaba en Liverpool, o que esperaría a la protégée de la señora Netlepoint. Lo había visto, conocido en alguna ocasión, en algún lugar, de algún modo, en Europa. ¿No estaba estudiando algo muy difícil en algún lugar, probablemente en París, 10 años antes? ¿Y no hacía unos dibujos extraordinariamente pulcros, lineales, de arquitectura? ¿No comía en una table de hotel a 2 francos 25 en la Rue Bonaparte, que yo frecuentaba por entonces? ¿Y no llevaba gafas y una falda escocesa arreglada de tal manera que parecía decir: tengo información confidencial de que así es como se lleva en las Highlands? No era ejemplar y muy pobre, al punto de que yo lo imaginaba sin abrigo y durmiendo debajo de su tartán por las noches. ¿No continuaría trabajando mucho y no seguiría el curso natural de los acontecimientos, todavía insatisfecho de su formación para atreverse a dar un paso? Sería un hombre de largos preparativos. La cara pálida de la señorita Mavis parecía aludir a uno de ellos. Me pareció que si yo hubiera estado enamorado de ella no habría necesitado tanta complicación para casarme. Él se dedicaba a la arquitectura y era alumno de la École des Arts. Su recuerdo fue haciéndose tan nítido que al cabo de 10 minutos tenía ya la curiosa sensación de que indirectamente sabía mucho sobre la joven. Incluso, después de que quedara claro que la señora Netlepoint haría por ella todo lo posible, su madre siguió un rato sin moverse de su asiento, sorbiendo el refresco y contando lo pachucho que había estado el señor Mavis. En ese momento, el silencio de la joven me pareció todavía más deliberado, debido en parte, tal vez, a que despreciaba la locuacidad de su madre. Ella había mejorado lo suficiente para advertir estas cosas, y en parte a que le entristecía demasiado dejar a su padre enfermo y quizás moribundo. Adiviné que eran pobres y que llevaría una suma muy reducida para su ajuar, y para que el señor Porterfield pudiera compensar esa cantidad, su situación tendría que haber cambiado. Si se había enriquecido con la práctica y el éxito de su profesión, lo cierto era que yo me había dado con los edificios que había construido y su reputación no había llegado a mis oídos. La señora Nettlepoint notificó a sus nuevas amigas que en el mar era una persona muy inactiva. Estaba dispuesta a sufrir al máximo con la señorita Mavis, pero no a pasear con ella, a discutir con ella o a acompañarla a la mesa. A eso la joven contestó que estaba segura de que la molestaría poco, creía que sería muy mala navegante y que pasaría el viaje acostada. Su madre se burló de esta imagen y profetizó un tiempo perfecto y una buena travesía, y yo dije que, si podían confiar en mí, como un viejo solterón con bastante experiencia en estos mares, estaría encantado de ofrecer al nuevo miembro de nuestro grupo un brazo o cualquier otra forma de apoyo siempre que lo necesitara. Ambas damas me dieron las gracias, tomando mi descripción demasiado al pie de la letra, y la mayor declaró que, sin duda, formaríamos tan buena compañía que le daba pena tener que quedarse en casa. Preguntó a la señora Nettlepoint si había alguien más, si la acompañaría a alguien de su familia, y cuando nuestra anfitriona mencionó a su hijo y explicó que tal vez embarcara, pero qué cosa tan absurda, todavía no se había decidido, replicó con extraordinaria franqueza: oh, qué bien, espero que vaya. A Grace le encantará. No sé bien por qué estas palabras me hicieron pensar en el tartán del pobre señor Porterfield, especialmente cuando Jasper Nettlepoint regresó en aquel momento con aire despreocupado. Su madre lo desafió al instante. Eran ya las 10. ¿Por casualidad el señor había tomado ya alguna decisión? Al parecer él no la oyó, sorprendido por la presencia de las dos desconocidas, y después, sobresaltado por el hecho de que una de ellas no lo fuera, el joven, tras una ligera vacilación, saludó a la señorita Mavis estrechándole la mano y diciendo: ah, buenas noches. ¿Cómo está usted? No la llamó por su nombre y me di cuenta de que se le había olvidado, pero ella pronunció el suyo al instante y, aprovechando las costumbres de las jóvenes americanas, se tomó la libertad de presentárselo a su madre.
Vaya, podrías haberme dicho antes que lo conocías, exclamó la señora Mavis. Después, sonriendo, la señora Nettlepoint añadió, si hubiera sabido que era un conocido me habría ahorrado tanta inquietud. Ah, los conocidos de mi hijo, murmuró la señora Nettlepoint. Ay, sí, y los de mi hija, exclamó la señora Mavis alegremente. La señora Allen no nos dijo que usted fuera también, prosiguió dirigiéndose al joven. Tendría que ser listísima para saberlo, soltó la señora Nettlepoint. Querida madre, he recibido ya el telegrama, señaló Jasper mirando a Grace Mavis. Lo conozco usted muy poco, dijo la joven a modo de respuesta. Bailé con usted en algún baile en beneficio de unos afectados, por no sé qué. Creo que era por una inundación, contestó ella con una sonrisa. Pero fue hace mucho tiempo y no lo he vuelto a ver. He estado en países lejanos, para mi mal. Yo diría que era por un incendio. Fue en el Horticultural Hall. No recordaba su nombre, dijo Grace Mavis. Eso no es muy amable por su parte, dado que yo recuerdo muy bien que usted llevaba un traje rosa. Ah, me acuerdo de ese vestido. Estabas preciosa, dijo la señora Mavis. Tienes que hacerte otro como ese cuando estés al otro lado del charco. Sí, su hija estaba encantadora, dijo Jasper Nettlepoint, y después añadió, dirigiéndose a la joven, sin embargo, acaba de decirle mi nombre a su madre. Me he acordado de repente al verlo. No tenía ni idea de que fuera esta su casa. Bueno, debo confesar que no lo es mucho. Ah, hay bebidas, añadió Jasper dirigiéndose hacia la bandeja y los vasos. Y están deliciosas, declaró la señora Mavis. ¿Querrá tomar otra, entonces? ¿Una rosa, como el vestido de su hija? Encantada, señor. Oh, me parece que tienen suficientes, dijo a continuación la señora Mavis, aceptando de la mano del joven el tercer vaso. ¿Lo dice por mi madre y este caballero? Bueno, pueden cuidar de sí mismos, dijo Jasper Nettlepoint. Pero mi hija, como vieja amiga, tiene cierto derecho. Jasper, ¿qué dice tu telegrama? Intervino su madre. Jasper no prestó atención a la pregunta, se quedó de pie con el vaso en la mano, mirando a la señora Mavis, a la señorita Grace. Ah, déjela en mis manos, señora. Soy bastante competente, le dije yo a la señora Mavis. El joven me miró y un momento después preguntó a la muchacha, ¿así que va usted a Europa? Sí, mañana, en el mismo barco que su madre. Por eso hemos venido, para hablar de eso, dijo la señora Mavis. Hijo mío, apiádate de mí y dime qué luz arroja tu telegrama, insistió la señora Nettlepoint. Lo haré, madre querida, cuando haya saciado mi sed, y Jasper vació despacio el vaso. Vaya, es usted peor que Grace, comentó la señora Mavis. Al principio pensaba una cosa y después lo contrario, y no se decidió hasta ayer a las 3. Disculpe, ¿no quiere tomar nada? Preguntó Jasper a Grace, pero ésta declinó el ofrecimiento, como si deseara compensar la copiosa consumación de su madre. Pensé, para mí, que las dos damas deberían marcharse ya, una vez resuelta tan satisfactoriamente la cuestión de la buena voluntad de la señora Nettlepoint y estando ya tan cercano el encuentro al día siguiente en el barco, y llegué a la conclusión de que la demora en la partida, cuando la dueña de la casa estaba ya visiblemente nerviosa, era señal de escasa educación. Así pues, al fin y al cabo, la señorita Grace no había mejorado tanto en comparación con su madre, porque bien podría haber tomado ella la iniciativa de marcharse, por mucho que la señora Mavis estuviera dedicada a dar sorbitos regulares de su vaso de refresco, como si quisiera hacerlo durar. Contemplé a la joven cada vez con mayor curiosidad. No podía dejar de formularme una pregunta o dos sobre ella, ni dejar de percibir, sin gran detalle, que su posición no era tan sencilla. ¿Acaso no era un indicio confuso que hubiera deseado quedarse el tiempo suficiente para aclarar si Jasper iba a zarpar? ¿No habría sucedido algo especial entre ellos en la ocasión o en el período al que habían aludido indirectamente? De veras ignoraba que su madre la llevaba a casa de la madre de él, aunque al parecer había preferido no mencionar la circunstancia. Todo esto eran complicaciones para una joven comprometida con aquel curioso fantasma de un tal señor Potterfield, vestido con tela a cuadros. Pero debo añadir que la joven no me dio más motivo para pensar mal de ellos que el mero hecho de que animara a su madre con su inmovilidad a seguir ahí más rato. Sin embargo, por algún motivo tenía la sensación de que sabía muy bien lo que hacía. Me levanté para marcharme, pero la señora Nettlepoint me detuvo después de comprobar que mi gesto no se había interpretado como una indirecta y me di cuenta de que deseaba que no dejara las otras visitas en sus manos.
Jasper se lamentó del bochorno que hacía en la habitación y dijo que no era noche para estar sentado en una sala sino al aire libre, bajo el cielo. Protestó porque las ventanas situadas frente al agua no daban a un balcón ni a una terraza, hasta que su madre, a la que todavía no había satisfecho sobre el contenido de su telegrama, le recordó que había una hermosa terraza en la fachada de la casa en la que cabía una docena de personas. Le aseguró que iríamos y nos sentaríamos allí si así lo deseaba. Mañana estaremos bien frescos cuando naveguemos en mar abierto, dijo la señora Mavis, expresando con mayor vivacidad que en todas las intervenciones anteriores lo mismo que había pensado yo hora y media antes. La señora Needlepoint contestó que probablemente haría un frío terrible, y su hijo murmuró que iba a ver cómo estaba la terraza del salón y nos lo diría. En el momento en que daba media vuelta le dijo sonriendo la señorita Mavis: ¿Quiere usted venir conmigo a ver si se está bien? Bueno, será mejor que no nos quedemos toda la noche, exclamó su madre, pero no se movió. Tras dudar un poco, la joven se levantó y acompañó a Jasper a la otra sala. Observé que lucía más su esbelta estatura cuando caminaba y que tenía buen aspecto al pasar, con la cabeza algo inclinada hacia atrás en dirección a la oscuridad de la otra parte de la casa. Resultó llamativo y sorprendente que saliera, no sé por qué, ya que era un gesto simple y quizás, porque nos lo pareció a todos, nos sumimos en un silencio algo formal mientras estuvo fuera. Yo esperaba que la señora Mavis se marchara para poder irme, y la señora Needlepoint esperaba que ella se fuera para que yo me quedara. No cabe duda de que eso hizo que la ausencia de la joven nos pareciera más larga de lo que fue en realidad. Probablemente fue muy breve. Además, su madre, según creo, tenía una vaga conciencia de incomodidad. En aquel momento regresó Jasper Needlepoint al salón a coger un vaso de refresco para su acompañante y aprovechó la ocasión para señalar que se estaba bien en la terraza. Allí soplaba un poco de aire, ya que la brisa venía de aquella dirección. Recordé mientras se alejaba con el vaso tintineante que, de mi mano, unos minutos antes, la señorita Mavis no había querido aceptar aquel ofrecimiento inocente. Un poco más tarde, la señora Needlepoint dijo: Bueno, pues si se está tan bien, será mejor que vayamos. Así que pasamos a la parte delantera de la casa, y en la otra habitación nos encontramos con los dos jóvenes que entraban procedentes de la terraza, a la luz de los acontecimientos posteriores. Más tarde me preguntaría cuánto rato estuvieron ahí sentados. Habían puesto allí 3 o 4 butacas de mimbre para el verano. Si solo fueron 5 minutos, todavía resultaba más extraño lo que sucedería después. Tenemos que irnos, madre, dijo la señorita Mavis inmediatamente, y un momento más tarde, tras reanudar un poco la charla a propósito del encuentro en el barco, las visitantes se habían marchado. Jasper las acompañó y bajó con ellas hasta la puerta, y tan pronto como se fueron, la señora Needlepoint exclamó: «¡Oh, qué pesada será! ¡Qué pesada será!». No porque hable mucho, desde luego. El silencio afectado es igual de malo. Odio esa pose, que está poniéndose tan de moda. Es una imitación de los ingleses, como todo lo demás. Una chica que intenta dárselas de estatua en el mar. Eso acaba con los nervios de cualquiera. No sé lo que intenta, pero consigue ser muy hermosa. Mejor para usted. La pondré en sus manos porque yo me encerraré. Me alegro de que la hayan dejado a mi cargo. Estará al cargo de Jasper, comenté. Ah, no irá. Me apetece demasiado. Me da la impresión de que sí irá. ¿Y por qué no me lo ha dicho entonces cuando ha entrado? Se ha distraído por culpa de la señorita Mavis al encontrar por sorpresa una joven tan hermosa, y se ha olvidado de su madre que temblaba por su decisión. Es una vieja amiga, se veían por primera vez tras una larga separación. Sí, como tiene tantas, dijo la señora Needlepoint. ¿Tantas? Tiene muchas amigas en los círculos más diversos. Bueno, en ese caso la tenemos rodeada, porque yo conozco o conocía a su caballero. A su caballero. El fiancé, el futuro, el prometido. Aunque ahora ya no será tan joven. Qué raro suena eso, dijo la señora Needlepoint. Iba a añadir que no era tan raro cuando uno conocía al señor Porterfield, pero reflexioné que quizás eso solo lo hacía todo más raro. Conté brevemente a mi interlocutora quién era, que lo había conocido en los viejos tiempos en París durante la temporada fugaz en que creí que podría aprender a pintar y vivía con la jeunesse de école, y su comentario fue un simple: pues habría sido mejor que viniera él a buscarla. Quizás sí. Mientras estaba aquí me ha parecido que podría cambiar de opinión en el último momento. Sobre el matrimonio, sobre el viaje. Pero ahora ya no cambiaré de opinión.
Jasper regresó y su madre lo desafió al instante. Entonces, ¿vienes o no? Sí, iré, dijo sonriendo. He recibido el telegrama. Ah, el telegrama, me aventuré a exclamar. Esa joven encantadora de su telegrama. Me miró, pero en la penumbra no pude descifrar bien la mirada. Después se inclinó sobre su madre y le dio un beso. La noticia que he recibido no es especialmente buena. Me voy contigo. Ah, eres un granuja, replicó ella, pero, naturalmente, estaba encantada. 2. Por lo general, la gente dedica las primeras horas de un viaje a apretujarse en el camarote, a tomar pequeñas precauciones que acaban resultando excesivas o inconvenientes, a admirarse de cómo va a ser capaz de pasar tantos días en un cuchitril y a hacer preguntas imbéciles a los camareros que, en comparación, parecen hombre de mundo. Mis propios prolegómenos fueron rápidos, como corresponde a un viejo marinero, y al parecer también lo fueron los de la señorita Mavis, porque cuando subí a cubierta al cabo de media hora, la encontré sola, en la popa del barco, mirando hacia el menguante continente. Menguaba muy deprisa para ser un lugar tan grande. Me acerqué, aunque no había mantenido con ella ninguna conversación en medio de la multitud que se despedía y el tumulto de adioses que se produjo entonces al zarpar. Hablamos un poco del barco, de nuestros compañeros de viaje y de las perspectivas que se nos ofrecían, y después dije, creo que anoche nombró a alguien que conozco, el señor Porterfield. Ah, no, no lo nombré ni una sola vez, contestó sonriéndome a través de un ceñido velo. Entonces fue su madre. Es muy probable que fuera mi madre, y siguió sonriendo como si yo hubiera debido advertir la diferencia. Me aventuro a mencionarlo porque sospecho que lo conocí en otros tiempos, proseguí. Ah, ya veo. No manifestó mayor interés en que lo hubiera conocido. Eso, suponiendo que sea la misma persona, me pareció tonto no decir nada más, por lo que añadí, mi señor Potterfield se llamaba David. Bien, igual que el nuestro. Ese nuestro me pareció inteligente por su parte. Supongo que lo veré de nuevo si va a recibirla a Liverpool, proseguí. Sería mala cosa que no fuera. Era demasiado pronto para que me hiciera cargo de que sería mala cosa que no la recibiera. Eso fue más tarde. De modo que señalé que hacía tantos años que no lo veía que era muy posible que no lo reconociera. Bueno, hace muchos años que no lo veo, pero espero reconocerlo de todos modos. Ah, en su caso es distinto, repliqué sonriéndole. No ha regresado desde aquellos tiempos. No sé a qué tiempo se refiere. Cuando lo conocí en París, hace siglos, era alumno de la École des Arts, donde estudiaba arquitectura. Bien, sigue estudiando arquitectura, dijo Grace Mavis. ¿Todavía no ha aprendido? No sé qué ha aprendido, ya lo veré. Y añadió, la arquitectura es muy difícil y él es muy minucioso. Ah, sí, ya lo recuerdo. Era admirablemente trabajador, pero imagino que se habrá convertido en todo un extranjero, si hace tantos años que no vuelve a su país. Oh, no hay quien lo cambie, si fuera posible cambiarlo. Pero aquí mi interlocutor hizo una pausa. Sospecho que iba a decir que, si fuera posible cambiarlo, la habría dejado hacía ya tiempo. Al cabo de un instante prosiguió. No habría tenido tanto apego a su profesión. No se gana mucho con eso. ¿No se gana mucho? No se hace uno rico. Ah, claro, hay que ejercer la profesión y ejercerla durante muchos años. Sí, eso es lo que dice el señor Porterfield. Dijo esas palabras de una manera que me hizo reír, como si diera a entender con serenidad que el comportamiento del caballero en cuestión no estaba a la altura de sus principios. Pero me contuve y pregunté a mi acompañante si tenía intención de quedarse en Europa mucho tiempo, si viviría allí. Bueno, será mucho tiempo si me cuesta tanto volver como me costó ir. Y creo que su madre dijo anoche que era su primera visita. La señorita Mavis me miró un momento. ¿Cuánto habla mi madre? Fue todo muy interesante. No creo que piense usted eso, dijo sin dejar de mirarme. ¿Qué gano diciéndolo si no es cierto? Oh, los hombres siempre tienen algo que ganar. Entonces ahora me siento como si hubiera perdido irremediablemente. En cualquier caso, espero que sea para usted un placer la idea de visitar el extranjero. Gracias, me parece que lo será. Es una pena que nuestro barco no sea uno de los rápidos, si está usted impaciente. Guardó silencio un momento. Ah, me parece que es lo bastante rápido, dijo al fin. Aquella noche fui a visitar a la señora Ned Point y me senté en su baúl, que sacó de debajo de la litera para que me instalara. Eran las 9, pero no había anochecido del todo porque el rumbo al norte nos había llevado ya hacia latitudes con días más largos. Había arreglado su nido admirablemente y estaba echada en el sofá con una bata muy favorecedora y una cofia, descansando de sus tareas. Tenía por costumbre pasar el viaje en el camarote que olía bien,
Tal era el refinamiento de su arte, y tenía un secreto que sólo conocía ella para dejar la portilla abierta sin que entrara agua. Odiaba lo que denominaba el lío del barco, y la idea, en caso de que subiera a cubierta, de cruzarse con camareros con bandejas de comida superflua. Manifestó que estaba satisfecha con su situación. Prometimos intercambiar libros y le aseguré con familiaridad que pasaría por su camarote una docena de veces al día, y me compadeció por tener que mezclarme y hacer vida social con los viajeros. Le parecía a éste un pobre privilegio, ya que en cubierta, antes de zarpar, había echado un vistazo a nuestros compañeros de viaje. Ah, soy un observador empedernido, casi profesional, contesté, y con este vicio estoy tan ocupado como una vieja tejiendo al sol. Me capacita para ver cosas en cualquier situación. Tengo seguro que aquí también las veo y bajaré con frecuencia a contárselas. Hoy no le interesan, pero ya le interesarán mañana, porque un barco es una gran escuela de chismorreos. No se creerá en qué cantidad de investigaciones y problemas se verá envuelta a mediados de viaje. Yo, jamás de los jamases, estaré aquí acostada con la nariz metida en un libro y no veré nada. Participará por vía indirecta, verá a través de mis ojos, estará pendiente de mis labios, tomará partido, sentirá pasiones, todo tipo de simpatías e indignaciones. Tengo la sensación de que su jovencita es la persona que más me interesará a bordo. Mía, desde luego. No se ha acercado a mí desde que dejamos el muelle. Bien, es muy curiosa. Utiliza usted unos términos tan despiadados, murmuró la señora Nettlepoint. Él ne sait pas se conduire. Debería haber venido a interesarse por mí. Sí, puesto que está usted a su cuidado, dije sonriendo. En cuanto a que no sabe comportarse, bien, eso es exactamente lo que veremos. Lo verá usted, yo no. Yo me lavo las manos en lo que a ella respecta. No diga eso, no diga eso. La señora Nettlepoint me miró un momento. ¿Por qué habla con tanta solemnidad? Le devolví la mirada. Se lo diré antes de que lleguemos a tierra. ¿Y ha visto mucho a su hijo? Ah, sí, ha venido varias veces. Parece encantado. Tiene un camarote para él solo. Ha tenido mucha suerte, dije, pero me da la impresión de que siempre tiene mucha suerte. Estaba seguro de que tendría que ofrecerle la litera libre de mi cuarto. Y a usted no le habría gustado mucho porque no le cae bien, contestó la señora Nettlepoint. ¿Quién le ha metido esa idea en la cabeza? No la tengo en la cabeza, sino en mi corazón, en mi cœur de mer. Adivinamos estas cosas. Me parece egoísta, me di cuenta anoche. Querida señora, dije, no tengo ninguna idea general sobre él. Es uno más de los fenómenos que voy a observar. Me parece un joven muy simpático. Sin embargo, añadí, y ya que se ha referido a anoche, reconoceré que me pareció que se dedicaba a torturarla, jugaba con su inquietud. Vaya, si al final ha venido solo para darme gusto, dijo la señora Nettlepoint. Callé unos instantes. ¿Está segura de que es por usted? Ah, a lo mejor es por usted. Cuando salió a la terraza con esa joven, quizás ella le pidió que viniera, proseguí. Quizás, pero ¿por qué iba a hacer él todo lo que ella le pidiera? Todavía no lo sé, pero quizás lo sepa más adelante. No será porque él quiera contármelo, porque nunca querrá contarme nada. No es de los que cuentan. Si la joven no se lo pidió, lo que usted está diciendo es muy injusto con ella, dijo la señora Nettlepoint. Sí, 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 no lo pidió. Pero lo dice usted para defender a Jasper, no para defenderla a ella, proseguí con una sonrisa. Desde luego, es usted despiadado. Es asombroso, exclamó mi interlocutora. Ah, eso no es nada todavía. Espere un poco y verá. En alta mar, en general, soy terrible, supero todos los límites, y si la he ofendido en pensamiento, saltaré por la borda. Hay maneras de preguntar, no hace falta que un hombre le explique eso a una mujer, sin recurrir a la crudeza de las palabras. No sé qué imagina que puede haber entre ellos, dijo la señora Nettlepoint. Nada más que lo que se ve en la superficie, como dicen los periódicos, se respiraba en el ambiente que eran viejos amigos. Jasper la conoció en una fiesta de esas a las que va todo tipo de gente. Después se lo pregunté. Él no podría llegar a tomarse en serio una persona así. Eso es precisamente lo que pienso. Usted no observa, imagina, prosiguió la señora Nettlepoint. ¿Cómo reconcilia el hecho de que quiera casar a Jasper con el de que viaje a Liverpool por amor? Ni por un momento he supuesto que quiera casar a Jasper. Creo que se ha dejado llevar por un impulso. Viaja a Liverpool para casarse, que no es lo mismo que por amor, cosa evidente para quien haya conocido personalmente al caballero al que está prometida.
Bueno, pero en semejante situación hay cierto decoro, que incluso la más abandonada de las mujeres respetaría. Al parecer, la considera capaz, sin prueba alguna, de violarlo. Ah, usted no entiende los matices de las cosas, repliqué. Decoro y violación. No es necesario utilizar una artillería tan pesada. Puedo imaginar perfectamente que, sin la menor falta de recato, dijera a Jasper en la terraza, con gestos, si no con palabras: estoy muy abatida, pero si usted viene me sentiré mejor y usted también se lo pasará bien. ¿Y por qué está tan abatida? No lo está, contesté riendo. ¿Qué hace? Pasea con su hijo. Durante un momento la señora Netlepoint no dijo nada. Después exclamó sin venir a cuento: "Oh, es una mujer horrible". No, es encantadora, repliqué. Quiere decir que es curiosa. Bueno, para mí es lo mismo. Naturalmente, eso llevó a mi amiga a declarar otra vez que yo era despiadado. Volvimos a charlar durante la tarde del día siguiente y me dijo que por la mañana la señorita Mavis le había hecho una larga visita. Su ignorancia era extrema, pero sus intenciones eran buenas y resultaba evidente que se consideraba seria y decorosa. Y la señora Netlepoint concluyó esas observaciones con la exclamación: pobrecilla. ¿Entonces cree que merece mucha conmiseración? Su historia es muy triste. Me ha contado gran parte. Se ha ido animando y ha pasado de una cosa a otra. Se encuentra en una situación en la que una joven debe abrirse a otra mujer. ¿Y no tiene a Jasper?, pregunté. Jasper no es una mujer. Me da la sensación de que está usted celoso de él, añadió mi interlocutora. Me parece que eso es lo que Jasper cree o lo que creerá antes del final. Ah, no. Y le pregunté a la señora Netlepoint si nuestra joven le parecía una mujer propensa a coquetear con hombres. No me contestó, pero señaló a continuación que le resultaba extraño e interesante ver cuánto se parecía una muchacha como Grace Mavis a las que ella conocía mejor, a las hijas de la buena sociedad, aunque al mismo tiempo fuera distinta, y era también extraño e interesante el modo en que se mezclaban parecidos y diferencias, al punto que no sería fácil saber dónde colocarla en ciertas situaciones. En algunas cosas creerías que pensaba como tú, pero de repente en otras, que en el fondo eran las mismas, mostraba tremendas carencias. La señora Netlepoint pasó a observar: tales son las especulaciones ociosas que fomenta la vacuidad de un viaje por mar, que le gustaría saber si era mejor ser una chica ordinaria muy bien educada o una chica extraordinaria sin educación alguna. Ah, yo prefiero la extraordinaria en cualquier circunstancia. Es cierto que una persona muy bien educada ya no es común, dijo la señora Netlepoint aspirando sus fuertes sales. Es, discutiblemente, una señora. C'est toujours ça. ¿Y la señorita Mavis no lo es? ¿Eso es lo que quiere decir? Bueno, ya ha visto a su madre. Sí, pero creo que, de acuerdo con su opinión, entre gente así, la madre no cuenta. Precisamente, y eso es malo. Ya veo lo que quiere decir, pero ¿no es muy duro? Si tu madre no sabe nada, es mejor que seas independiente de ella, y sin embargo, si lo eres, eso es mala señal. Añadí que hacía 2 noches la señora Mavis parecía contar bastante. Había dicho y hecho todo lo que había querido, mientras la joven guardaba un silencio respetuoso. La actitud de Grace, al menos con su madre, había sido del todo decente. Sí, pero ella no podía soportarlo, dijo la señora Netlepoint. Ah, ya que lo sabe, entonces puedo confesarle que también me lo ha dicho. La señora Netlepoint me miró fijamente. ¿Se lo ha dicho? ¿Esa es una de las cosas que hacen? Bueno, fue solo una palabra. ¿No quiere decirme si piensa usted que es una mujer coqueta? Averígüelo usted mismo, ya que se las da de estudioso del ser humano. Ah, probablemente su juicio no determine en absoluto el mío. Lo pregunto en relación con usted. ¿En relación conmigo? Para conocer la dimensión de la inmoralidad materna. La señora Netlepoint siguió repitiendo mis palabras. ¿La inmoralidad materna? Usted desea que su hijo disfrute de todas las distracciones posibles durante el viaje y, si puede llegar usted a una decisión en el sentido al que me refiero, todo irá bien. Jasper no tendrá ninguna responsabilidad. ¡Santo cielo! ¿Cuánto analiza usted? No tengo en absoluto la misma pasión que usted por llegar a una conclusión. Entonces, si corre ese riesgo, será usted todavía más inmoral. Su razonamiento es extraño, dijo la pobre señora, cuando fue usted quien intentó ayer meterme en la cabeza que ella le había pedido que viniera. Sí, pero de buena fe. ¿Qué quiere decir con eso de buena fe? Vamos,
pues tal como lo hacen las chicas de esa clase. En estos asuntos sus costumbres y criterios son mucho más laxos que los de las jóvenes que, como usted dice, han recibido muy buena educación. Con todo, no estoy seguro de que, en conjunto, no las considere más inocentes. La señorita Mavis está comprometida y se casará la semana que viene, pero es una historia muy antigua y tan poco romántica como si fuera a hacerse una fotografía. De manera que su vida normal sigue adelante y su vida normal consiste, igual que la de Demoiselle en general, en tener mucho trato con caballeros. Me refiero a tener mucho trato sin que de ello se derive nada malo. Bien, si no hay nada malo, ¿de qué está usted hablando? ¿Y por qué soy inmoral? Dudé un poco y me eché a reír. Me retracto. Es usted clara y sensata. Estoy seguro de que ella piensa que no hay nada malo. Esa es la cuestión fundamental. ¿Cuestión fundamental? Es decir, la que debemos resolver. Por Dios, si no estamos juzgándolos, ¿cómo podemos resolverla? Por supuesto, me refiero a resolverla para nosotros. Durante los próximos 10 días no tendremos otra cosa más interesante de qué ocuparnos. Se cansarán, dijo la señora Nedlepoint. No, porque el interés irá en aumento y la trama se irá complicando. Es inevitable. Me miró como si me considerara un poco mefistofélico y yo proseguí. Así que le contó que en su vida todo era triste. No todo, pero casi todo, y no me contó tantas cosas como yo adiviné. La próxima vez me contará más. Ahora se comportará adecuadamente cuando vaya de visita. Le he dicho lo que debía hacer. Me alegro, dije, reténgala todo lo que pueda. No sé muy bien por dónde va usted, contestó la señora Nedlepoint, pero en la medida en que alcanzo a entenderlo, me parece que sus observaciones no son de muy buen gusto. Estoy demasiado exaltado, por muy despiadado que me considere usted. Pierdo la cabeza. A ella no le gusta el señor Porterfield. Sí, eso es lo peor. Lo peor. Es buenísimo. No es posible encontrarle ni un defecto. Si no fuera así, ella habría roto el compromiso. Lo lleva arrastrando desde que ella tenía 18 años. Se comprometió con él antes de que se marchara a estudiar. Fue uno de esos líos infantiles que los padres americanos deberían poner más empeño en impedir. La idea es insistir en que la hija espere, en que el compromiso sea largo, y después de eso hay que tomárselo lo menos en serio posible, siempre que se presente la ocasión, y hacer que la cosa se extinga. Es fácil dejar que se agote. Sin embargo, el señor Porterfield se lo ha tomado en serio y ha hecho cuanto estaba en su mano para que se mantuviera vivo. Ella dice que la adora. ¿Cuanto estaba en su mano? Para eso habría tenido que casarse. No tiene dinero. Debería haber ganado un poco en 7 años. Eso creo que piensa ella. Algunos tipos de pobreza son despreciables, pero ahora tiene un poco y por eso no quiere esperar más. Su madre ha intervenido, tiene algo, un poco, y puede ayudarlo. Vivirá con ellos y correrá con algunos gastos, y tras su muerte su hijo tendrá lo que haya. ¿Y qué edad tiene la joven? Pregunté con cinismo. No tengo la menor idea, pero no parece muy atractivo el plan. Él no ha vuelto a América desde que se fue. Qué manera tan rara de adorarla. Esa misma objeción puse yo mentalmente, pero no la expresé. La verdad es que en cierto modo contestó cuando me dijo que él había tenido otras oportunidades de casarse. Eso me sorprende, señalé. ¿Y dijo si ella también las había tenido? No, esa es una de las cosas que me parecieron bien de ella, porque las habrá tenido. No intentó argumentar que él le había estropeado la vida. Ella tiene 3 hermanas y en su casa hay muy poco dinero. Ha intentado ganar algo, ha escrito y ha pintado cositas, pero parece que su talento no va por ese camino. Su padre lleva tiempo enfermo y se ha quedado sin trabajo. Gana un salario en algo relacionado con asuntos hidráulicos y una de sus hermanas ha enviudado recientemente, tiene niños y carece de medios y, como a pesar de las oportunidades que puede haber tenido, no se ha casado con otro, le ha parecido oportuno tomar la decisión de ir con el señor Porterfield como mal menor, pero no es un panorama muy atractivo. Eso lo hace todavía más honorable. Seguirá adelante a cualquier precio y no lo decepcionará, con lo mucho que ha esperado. Es cierto, proseguí, que cuando una mujer actúa de acuerdo con el sentido del honor... Bien, ¿qué pasa? Dijo la señora Nedlepoint porque vacilé visiblemente. Es algo tan extravagante que alguien tiene que pagar por ello. Es usted muy impertinente. Todos tenemos que pagar siempre por los demás, tanto por las virtudes ajenas como por sus vicios.
Precisamente por eso lo sentiré por el señor Porterfield cuando ella baje del barco con su pequeña factura en la mano y apretando los dientes. No va por ahí apretando los dientes, tiene muy buen humor. Bueno, pues habrá que intentar que lo conserve, dije. Tiene usted que ocuparse de que Jasper no olvide nada. No sé qué reflexión suscitó en la dama mi broma inocente. En cualquier caso contestó. Bueno, nunca le pedí a ella que viniera. Me alegro mucho. Todo es cosa suya. ¿Cosa suya? ¿De Jasper y de ella? Claro que no. Me refiero a su madre, y a ella también, naturalmente. Se han puesto bajo nuestra tutela. Ah, sí, puedo dar fe, y diré que me alegro. Podríamos habérnoslo perdido. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué en serio se lo toma? Exclamó la señora Nettlepoint. Ah, espere unos días, contesté, poniéndome en pie para marcharme. 3. Aunque lento, el Patagonia era espacioso y cómodo, y su largo y amoroso balanceo y su paso susurrante y anticuado poseían cierta decencia maternal. Se diría que no deseaba presentarse en el puerto empapado y entusiasta como una criatura. No éramos demasiados para ir apretados y sin embargo no éramos tan pocos que resultara aburrido y disfrutábamos de la familiaridad y alivio que adquieren los objetos y las figuras en el gran campo desnudo del océano, bajo el cristal grande y brillante del cielo. Nunca me había gustado tanto el mar, en realidad nunca me había gustado nada, pero en aquel momento tuve la revelación de en qué medida, en un estado de ánimo veraniego, podía hacerme agradable. Era oscuro y magníficamente azul, de una tranquilidad imperturbable, salvo por las grandes olas regulares de su latido, el pulso de su vida y la sensación de flotar en el aislamiento y el ocio infinito, empezó a convertirse en algo tan grato que era una gran satisfacción que el Patagonia no fuera un barco de competición. No se me había ocurrido nunca pensar en el mar como el mayor refugio, pero en aquel momento parecía que no había lugar en que uno estuviera más a salvo de la tierra. Cuando no da inquietudes, las quita. Quita cartas, telegramas, periódicos, visitas, obligaciones y esfuerzos, todas las complicaciones, todas las superfluidades y supersticiones con que hemos atiborrado nuestra vida terrena. La mera ausencia de correo, cuando las condiciones concretas le permiten disfrutar a uno del gran acontecimiento gracias al cual se produce, se convierte en sí misma en una especie de bendición, y el escenario desnudo de la cubierta, bajo la fuerte luz del mar, ofrece una obra entretenida, el drama personal del viaje, el movimiento y la interacción de figuras que acaban por representar algo. Algo que, por otra parte, el interés que suscita nunca es, ni en el momento más intenso, tan grande que le impida a uno ir a dormir. En cualquier caso, yo dormitaba tendido sobre mi manta de viaje con una novela francesa y cuando abría los ojos, generalmente veía a Jasper Nettlepoint pasando con la protégée de su madre cogida del brazo. En esos momentos, entre el sueño y la vigilia, tenía la incoherente sensación de que formaban parte de la novela francesa. Quizás eso se debía a que había caído en la trampa, desde el principio, de mirar a Grace Mavis como si fuera una mujer casada, cosa que, como todo el mundo sabe, es el estatus necesario de la heroína de tales obras. En cualquier caso, cada vuelta que daba el motor contribuía a transformarla en una de ellas. En el salón, a la hora de las comidas, mi vecina de la derecha era una tal señora Peck, una persona muy baja y redonda que llevaba la cabeza envuelta en una nube de lana blanca y sucia, y que no tardó en comunicarme que iba a Europa para educar a sus hijos. Me había dado cuenta ya, una hora después de zarpar, de que necesitaban algún tipo de medida enérgica en ese sentido, pero como todavía no estábamos en Europa, podría decirse que la tarea aún no había empezado. Los 4 pequeños de la familia Peck, que disfrutaban de su tiempo libre sin restricciones, pululaban por todo el barco como si fueran piratas al abordaje, y su madre era tan incapaz de contenerlos como si estuviera amordazada y encerrada en la bodega. En especial era de prever que corrieran entre las piernas de los camareros cuando estos empleados llevaban tazones de sopas a las damas lánguidas. Su madre estaba demasiado ocupada contando a los compañeros de viaje cuántos años llevaba prometida la señora Mavis. En el vacío de una existencia marina, las cuestiones que no son asunto de nadie pronto se convierten en asunto de todos, y ese fue precisamente uno de los hechos que se difundieron con una rapidez misteriosa y ridícula. El susurro que lo llevaba es muy pequeño en comparación con la gran escala
de todas las cosas, el aire, el espacio y el viaje, pero es también muy seguro porque no hay comprensión, no hay caja de resonancia que haga responsables a quienes hablan. Y, en el mar, la repetición en cierto modo no es repetición. La monotonía lo impregna todo, el cerebro no piensa y todo es recurrente. Las campanas, las comidas, la cara de los camareros, el retozar de los niños, el paseo, la ropa, incluso los zapatos y botones de los pasajeros haciendo ejercicio. Al final, estas cosas se vuelven tan insípidas que, por comparación, las revelaciones sobre la historia personal de los compañeros de viaje tienen cierto sabor, aunque a uno le importen poco esas personas. Jasper Needlepoint se sentaba a mi izquierda, cuando no estaba en el piso de arriba verificando que la señora Mavis comiera cómodamente en cubierta. El lugar de su madre, si hubiera aparecido, habría estado junto al mío y otro puesto más allá, el de la joven bajo su custodia. En otras palabras, las dos señoras se habrían sentado entre nosotros dos y Jasper habría marcado el límite del grupo por su lado. La señorita Mavis estuvo presente el primer día a la hora de comer, pero pasó la cena sin que apareciera y cuando casi había terminado, Jasper comentó que iba a subir a mirar cómo se encontraba. ¿Y no viene esa joven, la que estaba aquí durante la comida? Me preguntó la señora Peck cuando Jasper salió del salón. Al parecer, no. Mi amigo me ha dicho que no le gusta el salón. No querrá decir que está mareada, ¿verdad? Ah, no, con este tiempo no lo creo, pero prefiere estar arriba. ¿Y ese caballero ha ido con ella? Sí, la joven está al cuidado de su madre. ¿Y su madre también está arriba? Preguntó la señora Peck, cuyos procedimientos eran toscos y directos. No, se queda en el camarote, cada uno tiene sus gustos. Quizás sea uno de los motivos de que la señorita Mavis no venga a la mesa, añadí, ya que su acompañante no puede estar con ella. Su acompañante, la señora Needlepoint, bajo cuya protección se encuentra. ¿Protección? La señora Peck me miró fijamente un momento mientras movía algún precioso bocado dentro de la boca. Después exclamó sin ceremonia. Bah. Me sorprendió y estaba a punto de preguntarle qué quería decir con eso cuando prosiguió. ¿Y no vamos a ver a la señora Needlepoint? Me temo que no. Jura que no se moverá del sofá. Bah, repitió la señora Peck. Qué decepción. ¿La conoce entonces? No, pero lo sé todo de ella. Y mi acompañante añadió, ¿y cree que son parientes? ¿Pariente mía? No, de Grace Mavis. En absoluto. Por casualidad sé que son amigas muy recientes. Así pues, ¿conoce usted a la joven? No había advertido ninguna señal de reconocimiento entre ellas durante la comida. ¿Y usted? Preguntó la señora Peck sonriéndome. Ah, cuando la gente va en el mismo barco, en sentido literal, todos se pertenecen un poco. Eso mismo, dijo la señora Peck. No conozco a la señorita Mavis, pero lo sé todo sobre ella. Vivo enfrente de ella en Merrimack Avenue. No sé si conoce usted esa zona. Ah, sí. Es muy bonita. El resultado de mi observación fue otro bah. Pero la señora Peck prosiguió. Cuando una lleva mucho tiempo viviendo enfrente de gente como esa, tiene la sensación de que la conoce. Pero hoy ella no ha dicho nada, no me ha dirigido la palabra. Sabe quién soy tan bien como conoce a su madre. Debería haberle hablado usted primero. Es tímida, señalé. Tímida. Vaya, si tiene casi 30 años, imagino que sabrá usted a dónde va. Ah, sí, a todos nos ha interesado. En especial al joven, supongo. El joven. Ese joven guapo que se sienta aquí. ¿No me ha dicho que es el hijo de la señora Needlepoint? Ah, sí, actúa en representación de su madre. No cabe duda de que hace todo lo que puede para cumplir con la tarea de ésta. La señora Peck guardó silencio un momento. Yo había hablado con aire jocoso, pero ella escuchó mi broma con cara seria. Bueno, pues podría dejarlo cenar en paz, exclamó. Ah, ya volverá, dije, lanzando una mirada hacia su sitio.